grabando la clase. A ver, los escucho, hermanos. A ver, palabras clave. Permítame anotar acá. Palabras claves del capítulo 5 de Daniel. A ver. Una palabra clave hermanos. podría ser bebieron, pastor. Bebieron. Bebieron. Sí. A ver. Un segundito, por favor. Ponemos acá palabras claves de Daniel, capítulo 5. Ya estoy poniendo el 6. El 6 es Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Ya, a ver, me dice el hermano. Dice bebieron. A ver, ¿qué palabra dice? Beber, bebieron. ¿Ya? A ver, vamos a anotarlas acá. A ver, escuchamos. Capítulo 5 o capítulo 6. Del capítulo 5. Ensoberbecido, pastor. Humillar el corazón. Ensorbecido. Ensorbecido. A ver, perdón, acá. Ensorbecer. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿qué otras palabras? ¿Cuál? Turbó. Turbación. Humillar también. ¿Cómo? Humillar. Humillar. ¿Está la palabra? ¿Ya? Humillado. Sí, sí hay. Ya, ok. A ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? Palabras claves, pero recién están leyendo, se supone que ya han leído. Escritura. Pues Luz. Luz. Aquellos jóvenes que dicen, ¿no? La señorita, trae la luz de mis caminos. Ya, a ver, luz. Inteligencia y hablando sabiduría. de luz, corazón. Inteligencia y Hermano sabiduría. Víctor, ¿dice corazón o no? Algunos hermanos están mal de corazón. ¿Ah? Ya. ¿Qué otro término? No, en español. Altísimo Dios. ¿Cómo? Altísimo Dios. Altísimo. Bueno, ya en alusión a la suprema autoridad de Dios, ok. ¿Qué más? Trazó. ¿Aliento aparece aliento? Literalmente no aparece, No. pero lo vamos a explicar en un momento. ¿Alguien más quiere decir algún otro término? Bueno, vamos aquí a dejarlo por allí por un instante, estos términos, y vamos a regresar en un instante. Vamos acá a ir a la palabra de Dios. Y, a ver, perdón, un segundito. Acá, si alguien quiere ingresar, por favor, me pasan la voz, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a ir a compartir. Ahora sí. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo, no? Capítulo 5. En su Biblia, por favor, el Antiguo Testamento, sin irnos de Daniel 5, vamos a ir al libro, ahí está, Isaías 44, 28, por favor. Vamos rapidito. A ver, vamos. Isaías, tomando nota, por favor. Ok, ¿lo tienen? Ahí está justamente la palabra de Dios. Vamos a quedarnos ahí un momento. Ubicamos este verso, que está la palabra del Señor. Dice, así dice Jehová, tu Redentor, ¿no? Que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo extiendo la tierra por mí mismo. A ver, perdón, un momentito.
Acá está el texto. A ver, déjenme ubicarlo. Yo les voy a dar la cita. Espérense un momentito, por favor. Un momento, un momento. Vamos a ver. El verso o es el libro. Ajá, acá está. Es el verso 28, ¿no? Dice el Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Un alcance muy breve, muy breve. Esta fue una profecía. ¿Cuánto tiempo creen que tuvo esta profecía en Isaías? Alrededor de 175 años antes que naciera el rey Ciro. 175 años, prácticamente 2 generaciones. Antes que naciera el rey Ciro, se escribe una profecía y dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra en este pasaje, justamente, ¿no? Aquí, al comenzar este capítulo, miren el verso 1, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Israel es el pueblo escogido por Dios. Hoy han visto ataques que los grupos terroristas, los misiles que han lanzado contra Israel, ¿verdad? A raíz que Israel comenzó con una ofensiva aérea, bombardeando puntos estratégicos, puntos palestinos, ¿no? De terroristas. Entonces, como represalia a ello, los grupos Hamas y compañía comenzaron a enviar, a lanzar misiles desde anoche. Y su sistema, que parece Israel, que lo ha sofisticado mucho más, pues allí en el espacio interceptando los misiles, ¿no? Interceptando los misiles. Más de 500. Más de 500. Más de 500, ¿no? Imagínense la cantidad. Y un misil, pues hermanos, destruye un edificio, ¿no? Una vivienda, una calle quizás, ¿no? Es un arma de mediano alcance, pero de consecuencias letales, ¿verdad? Ahora, dice la palabra, ¿no? Así yo, dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusum, a quien yo escogí, ¿no? Entonces, aquí hay Dios promete, garantiza una vez más que va a estar con su pueblo en todo momento, aún en las adversidades y dificultades. Cuando el pueblo de Dios, en este caso Israel, porque cuando vamos a Apocalipsis, vamos a ver que en un momento ya la iglesia no va a estar en la tierra. Número 2, y esto duele decirlo, ¿no? La Armada norteamericana va a sucumbir, porque al leer Apocalipsis no vemos que una nación va a humanamente a ponerse al frente de Israel para defenderlo, o dándole armamento, hombres, embarcaciones, aviación. Se supone que para ese momento ya la Armada estadounidense ha sucumbido ante el poderío ruso y chino, ¿no? Entonces Israel prácticamente, humanamente, terrenalmente, va a estar solo. Ahora, una pregunta de cajón, desde ahora, no me la respondan. Si la iglesia ya no va a estar en ese momento, porque vamos a estar arriba, ¿no? En el cielo, con el Señor, con 2 eventos importantes. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo dónde estará? ¿Con la iglesia en el cielo o en la tierra con Israel? No me la respondan. No estoy pidiendo que me digan, esta es la respuesta. No, solamente les pongo para que vayan formulándose ese interrogante y bíblicamente veamos en la palabra
o por lo que enseña la palabra de Dios, se deduce, se deriva, se concluye que el Espíritu Santo estará con la iglesia en el cielo o estará en la tierra con Israel. Bueno, al fin y al cabo, Israel va a estar solo, ¿no? A merced de todo el poderío que viene, pues, de allí de los chinos, los rusos, ¿no? Y aún así, Dios va a estar con su pueblo. Porque dice, yo te escogí. Yo te escogí. Ahora, ¿por qué fue Israel y por qué no Perú? ¿Por qué no fue otro? Bueno, solamente Dios en su momento lo dirá. Y en el propósito de Dios, Él dice, no, Ciro es mi pastor. Ahora, uno dice, pero ojo un momentito, Ciro no era judío. Ciro no conocía la palabra de Dios. Pero estaba dentro del propósito de Dios levantar a un varón que llevara a su pueblo de retorno, porque eran 70 años de cautiverio. Y ese tiempo, ese periodo se concluye justamente cuando cae Babilonia y los medos persas toman el imperio del mundo de aquel entonces, el segundo reino. O sea, es como la pieza que va dándole la forma al rompecabezas. Y Dios va a usar a Ciro, un hombre de tierra paganas, de creencias paganas. Es más, dice la biografía que él llega hasta Jerusalén y le da protección militar a los judíos, porque, ojo, el pueblo de Dios durante toda su historia siempre ha tenido enemigos, ¿sí o no? Los amalecitas, los amonitas, los filisteos, ¿verdad? ¿Sí o no? En toda la historia, ¿no? Toda la historia. Entonces, es lógico pensar que cuando se fueron de cautivo los judíos, hicieron fiesta. Las naciones paganas, los pueblos paganos alrededor hicieron, ya se fueron. ¿No? Pero el problema es que cuando ellos regresan después de 70 años, con un ejército que en ese entonces dominaba el imperio, eran los medos persas. ¿Y quién da esa orden? Ciro, Darío, protección al pueblo de Dios, sin ser judíos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que Dios puede levantar a un Ciro, a un hombre que no necesariamente sea cristiano, pero que esté a favor, que respete, que simpatice con la fe cristiana. Ejemplo, Donald Trump. ¿Hace cuántas décadas en el Capitolio no habían servicios de oración nacional, públicamente? Décadas. Donald Trump les autorizó y ahí hubo festival, marchas por la vida, pro vida, marchas pro vida contra el aborto en toda la ciudad de Estados Unidos. Algunos pastores me decían, nuestras iglesias van a participar en los parques con versículos bíblicos, la policía va a estar dándonos cobertura, van a estar los bomberos, las ambulancias, un evento para la familia. ¿Hace cuántas décadas no se veía eso en Estados Unidos? Porque todo era el aborto, todo era la ideología de género. Y si por ahí habían algún cristiano que estaba en un parque con una banderola, como en una ocasión, unos 3 jóvenes, 5 jóvenes, estaban con 2 banderolas enormes, y ahí decía, Dios es un Dios de vida, Dios ama a todos los pecadores, decía, ¿no? Y un texto bíblico de Juan 3:16, y uno de ellos estaba predicando con un megáfono. Vino una turba del LGTBI, y dice que cerca a ese lugar habían estado, parece, en una convención, y vinieron así y se le fueron encima a estos muchachos. Pero estos dos muchachos, yo creo que en ese momento Dios les dio la fuerza de Sansón, porque no soltaron la banderola. Ellos querían arrancarle la banderola para romperla. Y estos muchachos parece que se habían pegado a la banderola. Claro, eran altos, fuertes, ¿no? Y no soltaban la banderola hasta que llegó la policía. Y aún llegando la policía, algunos ya se habían perdido el juicio, querían agredirlo a estos muchachos. La policía los terminó arrestando. ¿Sí? Miren, ¿ah? Entonces, Dios siempre tiene un propósito. Ahora, esta profecía se va a dar cuando justamente dice la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 24, ¿no? Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que extiendo sobre los cielos, extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros,
que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto se cumple ¿con quién? Con Daniel. Porque lo que va a ver el nieto de Nabucodonosor en la pared por su abominación y su temeraria y arrojada acción envanecida por la soberbia, va a ser que una mano no humana escribía un texto. Algunos dicen que era un texto como de fuego, que quedaba en la pared y todo el mundo, y vamos a ver después qué le pasó a Belsasar, ¿no? Y nadie podía entender. Él trajo a toditos y ni uno dijo ni siquiera esta palabra. Pero Daniel, con la sabiduría de Dios, le dijo esto. ¿Quién le dio esa revelación? Dios. Dios le dio el entendimiento. Y esa misma noche y ese mismo lugar, Belsasar muere. Imagínense, ¿no? Entonces, acá dice la palabra, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Miren, o sea, acá ya está la promesa. Estoy hablando en Isaías 44, 26, 27, 26. Acá está dando ya una promesa que Dios iba a permitir que el regreso, el exilio del cautiverio del pueblo de Dios. Y acá lo da con detalles. Se van a levantar las ciudades, esas ruinas van a ser reconstruidas, las ciudades van a volver a florecer. Y el verso 27, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice a las profundidades? Secaos, y tus ríos haré secar. ¿Alguien me puede decir de qué está hablando Dios en el contexto? Ojo, texto, contexto. Acá seamos muy minuciosos. Acá tenemos que ver el texto. En el contexto, estamos viendo que ¿Perdón? La redención de Israel, o sea, esto es después de la gran tribulación, cuando Cristo Jesús venga como juez, como rey. Ya, pero antes de ir, mi estimado hermano Michel, ¿verdad? Sí. Ya, ahí donde va a redimir a su pueblo. Ya, pero antes de allí, en el contexto de Babilonia, estamos en el tiempo de Daniel, capítulo 5. A eso me refería, varón. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que dice las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué quiere decir? Bueno, téngalo ahí un ladito, Isaías, ¿ya? Como referencia. Ahora volvemos a Daniel. Bueno, resulta, ahorrando la historia. ¿Cuántos han visto la película? La película de Daniel. ¿La vieron? A ver, mándenme su manito, mándenme una manito virtual. Esa manito virtual o el pulgar. Ahí está, mano acá, gracias. ¿Quién más? ¿El único creo? ¿Quién más? Ah, la hermana Elisa, en vivo. Muy bien, por ahí. La hermana Gracie, ¿vio? ¿Vio la película de Frecuencia Latina? No, la película está hablando de Daniel. En serio, no la terminé de ver. Todavía no la he terminado de ver. Muy bonita película. Le recomendamos, ¿ah? ¿Ok? Ahí se ve que en ese momento, ¿qué es lo que dice aquí en el capítulo 5? Belsasar no era el hijo de Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor. Y aquí por lo menos ya hay como un espacio, un lapso de unos 20 años, de 2 a 3 décadas en la que Daniel no hay una acción determinante. A veces como que hay un silencio en nuestra vida, ¿no? Pero no quiere decir que nos hemos enfriado o que algo el Señor esté haciendo. Pero en algún momento Dios puede usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Él es soberano. Aquí aproximadamente ya Daniel tiene unos 80 a 85 años. Ojo, estamos hablando del nieto de Nabucodonosor. El padre de Belsasar simplemente fue un hombre que no quiso asumir su cargo, no quiso ser el líder de no una nación, sino de un imperio, y se dedicó más que nada a una labor una labor más que nada de una labor doméstica. Pero quien va a asumir esta labor, este rol gubernamental, es su nieto,
Belsasar. Y Belsasar, pues, dice la palabra que hace una fiesta y ordena, pide los vasos de oro del templo de Jerusalén. Y dice ahí la palabra que se comenzaron a beber, a embriagarse. Y miren, el cuarto versículo dice que alabaron a los dioses de oro y de plata. Esto es algo bastante temerario que hizo Belsasar, ¿cierto? Acá aproximadamente era un muchacho, Belsasar, ¿no? Era un muchacho. Y ya habían pasado por lo menos unas 2 décadas que el abuelo Nabucodonosor ya había fallecido, aproximadamente, ¿no? No podemos decir que esta era la fecha exacta. Y ahí estaban embriagándose, tomando, y una orgía, un caos, una perdición en Palacio Real, con los utensilios sagrados de la casa de Dios. Qué terrible, ¿no? Esta acción que hizo Belsasar. Y pues en ese momento la palabra de Dios dice, la palabra del Señor, que comenzó a aparecer una escritura, ¿no? Entonces, en el verso 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, una mano humana, pero que era, no se sabe si era transparente, invisible, se supone que eran 5 dedos. Ahora, la forma de la mano brillante o transparente, una mano dorada o una mano de fuego o incandescente, no lo sabemos, pero algo sobrenatural sucede, porque dice la palabra en el verso 5 que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared, o sea, en la parte superior, en el frontis, podemos decir, de todo ese ambiente. Y el rey veía la mano que escribía, verso 6. Entonces el rey palideció y su pensamiento lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Cuando dice aquí la palabra, dice que se debilitaron sus lomos, varios comentaristas sostienen que se le aflojó el estómago. O sea, una noticia, una preocupación, una angustia, hay personas que en el momento que les produce, se suelta el estómago. Es el impacto emocional. De allí que hay una enfermedad que es gastritis emotiva. Igual también la presión emotiva. Una emoción, una impresión fuerte. Y no solamente estoy diciendo enojo. Una terrible noticia, por ejemplo, como la pérdida de un ser querido. La presión se le puede subir o se le puede bajar. O le puede afectar al estómago. Esto pasó en Belsasar en tiempo real. Y sus rodillas, dice que le vino un escalofrío hasta más no poder. Temblaba. Y si le dio un escalofrío, quiere decir que su mandíbula temblaba, que no podía articular lo que hablaba, por lo que estaba viendo. En un instante se le fue la borrachera, se le quitó el alcohol, por esa impresión no humana que estaba viendo en el frontis y delante de todos a quienes él había invitado. Llamó, mandó a llamar y miren lo que dijo. Cualquiera que lea esta escritura y que muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Fueron introducidos todos los sabios, pero no pudieron leer ninguno. Hasta que la reina, su mamá, que había y sabía quién había sido Daniel, le dice, él es el varón, que está el espíritu de los dioses. Ese término del abuelo de Nabucodonosor, ¿no? Y lo dice en el versículo 11, en la mitad del versículo 11. Lo manda a llamar, vamos a avanzar un poco. Y luego dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Verso 14, yo he oído de ti que un espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Bueno, conclusión. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Pero antes, miren el verso 16, le dice, si ahora puede leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en su reino. 3 cosas le ofreció. ¿Y cuál es la respuesta de Daniel? Verso 17. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. En otras palabras, a mí no me vas a comprar con la plata ni con el oro. Si yo estoy aquí, es por la voluntad y en el nombre del que vive.
del Eterno. Miren, así, ante una autoridad. Y le dije en el verso, leeré la escritura al rey y daré su interpretación. Verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, Dios Nabucodonosor, tu padre reino. Ahora dice tu padre, no, pero en realidad era el abuelo, por si acaso, ¿no? Y la grandeza, dice, le dio el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos sus pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y él a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, soberbia, el orgullo. ¿Y el orgullo qué significa? La soberbia ¿qué significa? Yo puedo. Yo no necesito de Dios. Este país no necesita de Dios. Cuando Carlos Marx dice la religión es el opio de los pueblos, cuando Engels dice que la familia es el blanco, lo que se debe eliminar en una sociedad. La cuestión metafísica que decía Paul Lipser, es decir, la vida espiritual de un país o de una iglesia, eso tenía que ser erradicado, debía desaparecer. En Corea del Norte, en la dictadura de este chinito, que para todo el día con el PlayStation, no hay libertad religiosa, no se permite predicar el evangelio. En China, las iglesias, hasta hace unos años, sus templos eran sótanos. No podía, está prohibido que haya un aviso, un versículo donde diga iglesia bautista. No se puede en China, ni en chino mandarín, ni en chino cantonés, ni en chino pequinés, ningún chino, ni sus variantes, puede haber una invitación bíblica, cristiana, evangélica o espiritual. No hay. ¿Por qué? Porque quien gobierna China es el Partido Comunista. Ahora hay mayor represión. En esta última década, la represión en China es más fuerte para las iglesias. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la forma como actúa el enemigo, ¿no? Y la forma como ese razonamiento también de lo que viene a ser esta ideología llamada el marxismo. De allí que está el materialismo. No, todo es la materia. Acá no es nada de Dios. Acá no hay creación. Todo es evolución. Acá es la materia. Acá el hombre puede resolver sus problemas. El pueblo, el Estado, va a ser el que va a gobernar. Es decir, el hombre. Dios, ¿para qué? Dios, no necesitamos a Dios. Es soberbia, orgullo. Y eso fue lo que pasó justamente con Nabucodonosor. Nos pasamos ya más adelante y miren lo que dice, una vez más, por favor, lo que vimos en el versículo 20. Miren ahora, por favor, en el versículo número 23. ¿Qué dice? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, que no ven, que ni oyen, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El Dios de cuya mano está tu vida. ¿Sabes qué significa? El único quien pone aliento en todo ser viviente. ¿Quién da aliento de vida a un ser humano? Es Dios. ¿Quién le permitió al hermano Ñaupari un día, escondido en su homosexualidad, o mejor dicho, en su transexualidad? ¿Por qué fue un transexual? En realidad él fue un transexual. Él se operó como mujer, caminaba como mujer, hablaba como mujer, se arreglaba, se pintaba, caminaba en la calle y decía, señora, buenos días. Pero era un varón. Entonces, Dios dispuso aliento de vida en cada ser humano. Así como Dios en Génesis dice, haremos al hombre, ahí está hablando Dios Elohim, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Y dice la palabra que Dios puso aliento de vida. Tomó al hombre del polvo, no de la tierra, del polvo, el polvo, ¿no? Lo que vemos como el polvo de la tierra que se levanta, de ese polvo nos formó Dios. Y dice que
Aliento de vida. Miren, el cerebro humano, ¿cómo se produce el pensamiento? Descartes dijo, pienso, luego existo. Ese es el punto de vista de la filosofía de Descartes. Pienso, luego existo, o existimos primero y luego pensamos, o pensamos primero y luego existimos. Una cuestión de existencialismo. Ahí está otra corriente filosófica, humanística, por cierto, de la cosmovisión humana, secular, apartada de la cosmovisión bíblica. Y aquí lo dice Daniel. Has pecado delante de él, y dice, y de Dios en cuya mano está tu vida. O sea, él te ha dado aliento de vida, y por él te estás sentando en ese sillón real, por él, porque Dios lo ha querido, no por tu abuelo, no por tu poder, no por Babilonia, no por tu oro, sino porque Dios así lo ha querido, y no lo has honrado. Hay una lección importante acá para todo gobernante. Quizás estoy hablando con un futuro alcalde de Comas, o una alcaldesa, de repente la hermana Gracie se convierte en alcaldesa, y por ahí pasa el hermano a ver, hermana, mire, hermanita, habrá un trabajo. ¿Quién es usted? Hermana del seminario bautista. No conozco chavo bautista, por favor. Hermana, y de ahí hermana Gracie se va a la alcaldía de Lima. Pasa el hermano Gad, hermanita, acuérdese, yo también tengo, mire, para servir. Hace muchos años en Estados Unidos una cantante, una gran cantante de color. Y ella dijo, y le hicieron en una entrevista estelar ante millones y millones de televidentes en Estados Unidos. Y ella nombró el lugar de donde ella había crecido. Era un lugar como por decir acá en Lima, pues los Barracones. No sé si hermano Juan conocerá Barracones, es el lugar del Callao donde están pues zonas de delincuentes, malhechores, mayormente, ¿no? Esas personas de un mal vivir, ¿correcto? Entonces, allí llegó y ella nombró ese lugar. Y le dijeron, la entrevistadora le dijo, ¿pero usted salió de ese lugar? Sí, salí de ese lugar. Pero gracias a Dios, el talento que Dios me dio con la voz me permite darle gracias a Él. ¿Por qué? Porque no es que yo cante bien, no es porque me aplaudan, o los premios que recibo, o lo del dinero que ahora tengo y que soy millonaria. Porque yo crecí en un hogar donde en los meses de invierno, donde había nieve, no teníamos ni siquiera leña, por lo pobres que éramos. Miren, hermano, no tener leña en Estados Unidos es pues ser pobre, pobre. Y allá el frío, no sé cuánto está en la broya, ahí está el hermano que Michelle que estuvo hace poco por ahí, ¿no? Hermano, menos 5 grados, menos 10 grados, hermano, es para temblar. Por eso ahí la gente, la más humilde casita, chocita tiene su leñita, ¿no? Su chimenea, ahí se calienta. Pero no tener leña, hermano, y es ser pobre, pobre. Es como Jack Hiles, el pastor de la primera iglesia bautista de Indiana, de Harmon. Él le dice tan pobre que su papá llegaba borracho. Y él dice, su mamá lo cogía, lo abrazaba a él, porque esa era la única forma de calentarlo, porque no tenían plata, eran pobres. Su padre era un hombre alcohólico. Y Yahai lo dice, ¿no? Y luego Yahai pues se convierte en un tremendo predicador, pastor, la escuela dominical más grande del mundo en los 70. Y comenzó a tener bendiciones materiales también, pero él también, él dice, ¿no? Y dice que escuchaba una canción, decía, brilla en el sitio donde estás. Y él dice que temblaba y lloraba de frío, pero su mamá le cantaba, brilla en el sitio donde estás, brilla en el sitio donde estás, que a un alma puedes alumbrar o puedes guiar. Entonces, siempre acordarse, hermano, de dónde hemos salido, de dónde Dios nos ha sacado. Pablo, su trasfondo que dice en Hechos, era que Dios lo sacó ¿de dónde? De la religión. Pablo dice, y según la religión, fariseo. O sea, su trasfondo de Pablo no era el alcohol, no eran las apuestas, no eran los vicios. Era la religión. Todos tenemos un trasfondo. Todos hemos venido a Cristo con un trasfondo. De allí Cristo nos sacó. Y desgraciadamente Belsasar no honró, no reconoció que estaba sentado en el sillón real, gracias a Dios, pero al Dios verdadero, a quien Daniel, una vez más, le va a decir, tal como lo dijo décadas antes a su propio abuelo. ¿Se da cuenta? Ahora, obviamente que acá la respuesta
es que cuando lee la escritura y las palabras de mene, mene, tekel, uparsin, obviamente la interpretación le da, ¿no? Y le dice, verso 26, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. ¿Qué tal? Miren el verso 26, dice, Mene, contó Dios tu reino, contó, Mene, contó Dios tu reino. ¿Qué dice el Salmo 90:12? ¿Quién lo lee rapidito? Amén. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El Salmo 90:12. 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el mene para los cristianos, contar nuestros días. Yo tengo una prédica sobre el tiempo. ¿Y cuántos días tiene un año? 365, ¿sí o no? A ver, hermano Víctor, no nos diga su edad, porque también preguntar la edad por una dama es malo y por un varón doblemente malo, ¿sí o no? Cuando me preguntan, ¿y usted cuántos años tiene? Yo le digo, preguntar a un varón doblemente falta. Preguntarle la edad. A ver, multipliquen 365 por la edad que tienen. A ver, un minuto, a ver, rápido. Cogen el lapicero. A ver, multipliquen. ¿Saben multiplicar? 365 por la edad que tienes. A ver, ¿cuántos ya pasaron los 5.000? ¿Cuántos ya llegaron a los 10.000? A los 15.000. A los 20.000 días. 10.585. ¿Perdón? 10.585. 10.000, hermano, 10.000 días. Hermano Gad, más o menos. ¿Cuánto? Víctor debe estar en los 20.000. Ya estoy por 12.000, por ahí. 12. 13.000. 10, 13.000, 15.000. Imagínense ustedes. No, a la señorita no, pues, ¿cómo le van a preguntar a la hermana Gracie? No, ese es Yoli, no, ese es personal, no. Ya quiere preguntar, hermano, no se dice. Pero son miles, ¿sí o no? Son miles ya de días, ¿verdad? Miren, hermanos, Moisés cuando escribe Salmo 90, porque en realidad no es que escribe, sino que es una oración de generación en generación hasta los días de David, hasta la generación de David, y por la voluntad de Dios, el Espíritu Santo hace que este Salmo 90 de Moisés, ojo, no es de David. Salmo 90, Moisés, dice bien claro, ¿eh? Dice bien claro, oración de Moisés, Salmo de Moisés, no es David, no es Asaf. Se dice que esta oración fue cuando ya Moisés era ancianito. Y dice, enséñanos a contar nuestros días. Y el Señor Jesús, interesante, no dice feliz cumpleaños, dice cada día. Nosotros deberíamos decir feliz día. Lo bíblico sería decir feliz día, hermano. No feliz cumpleaños. Pero es costumbre ya, no la costumbre cultural. El Señor Jesús dijo cada día, no cada mes, cada año. Cada día tiene su afán. Entonces, que cada día Dios nos ayude, hermano, a traer sabiduría de Dios a nuestra vida. Que Dios pueda traer sabiduría a los gobernantes, a los profesionales, a los jóvenes, para vivir como cristianos e impactar esta sociedad pagana, contaminada por el pecado, con la luz del Evangelio. Ahora, ¿sabe por qué yo le decía, hermanos, hace un momento, y con esto concluyo? Isaías 44:27 dice, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Hermanos, este también es una profecía, ¿sabe? No profecía, sino que esto, lo anticipa, ¿sabe por qué? Porque, hermanos, como era una fiesta, y allí la ciudad de Nínive, hermano, estaba, el palacio real, toda la ciudad en realidad estaba rodeada por el río Tigris, que por cierto era muy caudaloso.
la seguridad de Babilonia no era cualquier cosa. Nos dice, por ejemplo, que tenía 25 kilómetros de largo. Los muros tenían 10 metros de largo, perdón, de altura. O sea, estamos hablando más o menos de, a ver, los hermanos que son de construcción o ingenieros, estamos hablando de unos 2 pisos. 3 pisos. 3 pisos. 3 pisos, gracias. O sea, era un muro alto. El que temerariamente quería subir, pues perdía un movimiento, moría, ¿sí o no? Muerte segura. Y unos 3 metros de ancho. O sea, no solamente era subir, sino también cruzar el muro, porque era ancho. 3 metros de ancho. O sea, podía recibir cualquier tipo de ataque, o si se le lanzaban rocas, el muro no se iba a venir abajo porque tenía 3 metros de ancho. O sea, era muro, reforzado, de modo que podía resistir cualquier invasión de un ataque masivo, como esas lanzadoras que utilizaban los romanos, unas catapultas, ¿no? Mandaban unas rocas enormes, ¿no? Uf, se venían 2, 3 casas abajo al momento. Eso no iba a pasar con Babilonia. El asunto fue que como esta fiesta se había declarado, los soldados, como que era un asueto, un feriado nacional, y los soldados decían, ¿pero quién nos va a invadir? Como que no dieron la seguridad a las puertas de acceso, por un lado. Y por otro lado, ¿sabe lo que hizo allí Ciro, Darío? Algo muy interesante. Desviaron las corrientes del río Tigris que rodeaba la ciudad. Y al desviar, entonces, su ejército de los medos persas pudieron caminar, pasar por allí. Miles y miles de soldados, fuertemente armados. Prácticamente tomaron Babilonia en una operación comando, casi sin derramar vidas. La mayoría de los guardias estaban también embriagados, relajados, fuera de su puesto, no habían los vigilas suficientes, y en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad la tomó en las manos Ciro. Así, facilito. Y en ese momento, ahí dice la Biblia, en el último verso, y la misma noche fue muerto Belsasar, miren, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Se dan cuenta? ¿Interesante o no? Ahora, este verso que hemos visto aquí, miren acá. Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Dios levantó eso a Ciro para eso. Tomó, mire, Dios le dio el entendimiento para que Ciro desviara las aguas de este imponente río Tigris, de modo que los millares de hombres que venían del imperio de los medos persas ingresaron a la crema innata de la capital, de la ciudad y el palacio real, que estaba fuertemente fortificado, de una manera tan fácil, que casi no se derramó sangre. Fue un ataque sorpresa. Y obviamente Belsasar, por su necedad, perdió la vida. Perdió la vida. Y en ese momento los medos persas toman el imperio. Y luego más adelante vamos a ver la profecía. Después del capítulo 5, del capítulo 6, vamos a ver las 4 bestias, y luego vamos a ver el carnero y el macho cabrío en el 8, y ahí se va a ver cuando también los medos persas van a caer en manos de ¿quién? De los griegos. De los griegos. Y luego de los griegos, por los romanos, por el imperio romano. Todo está en la profecía bíblica. ¿Ok? Así que, hermanos, me gustaría compartir con ustedes, escuchar a ustedes sobre la pregunta que yo había dejado hace unas semanitas, ¿no? Hace unas semanas, sobre lo que era contextualizar lo que se llama hoy en día los principios bíblicos
de una autoridad o de un gobierno como de Daniel en el tiempo de hoy? ¿Qué impacto puede llegar a tener? ¿Qué impacto pueden llegar a tener? ¿Han oído ustedes esta semana sobre el presidente Bukele allá en Salvador? Ha disuelto a un aparato, a un poder, pero, o sea, mejor dicho, él está combatiendo realmente a la criminata de la mafia salvadoreña. Sacando a todos los diputados. Exacto, exacto. Pero miren acá esta prensa de todo de nuestro Perú, hermanos, que está controlada por la Open Society. Todo es en contra de Bukele, ¿no? Que ha actuado ya como un dictador, ¿no? Pero no dice nada de Maduro, ¿no? Y lo pretenden atacar ahí a Bukele, ¿no? Y Bukele estaba hablando con un pastor salvadoreño, un pastor bautista allá en Estados Unidos, en California, y me decía que Bukele pretende que, por ejemplo, allí participen públicamente para cada cargo públicamente y sea transmitido su concurso, su evaluación por televisión, por cadena nacional. O sea que cada uno de los candidatos, todo el país los vea, su hoja de vida, sus logros, sus capacidades y sus evaluaciones públicamente. Eso creo que va a ser una cosa histórica, pionera en toda Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que para una autoridad de alta investidura, autoridades que lo pasen por cadena nacional y le hagan las evaluaciones públicas y dicen los resultados, todo, cualquier ciudadano dice va a tener acceso a poder ver cómo está siendo evaluado y cómo han acabado finalmente en orden de mérito los que van a ocupar determinados lugares. O sea que, como se dice, transparentemente. Esto es obviamente un golpe muy duro a la corrupción. A la corrupción. Los intereses creados, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría escucharlos, a ver un par de minutos, 3 minutos que alguien quisiera compartir, ¿no? O de dos que si se pusieron de acuerdo a lo mejor, tomando Sobrano, y aprovechando estos minutos. Perdón, Sobrano. hermano Juan. Quiero aportar algo respecto a eso. Ok, Bueno. adelante. Ok, comienzo yo entonces. Pero yo pienso que uno de los aspectos más importantes de Daniel era la integridad. Esa integridad que proviene de su confianza en Dios, de su fe en Dios. Y imaginémonos a alguien o un gobernante con integridad, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí a este continente americano, es muy difícil conseguir un gobernante que sea íntegro. Cada quien piensa en sí mismo. A manera de ejemplo, por ejemplo, los peruanos, los presidentes peruanos, algunos presos, otros huyendo. Entonces se ve claramente que no existe una pizca de integridad en esos gobernantes, ¿no? Entonces, si hubiera un gobernante como Daniel, que amara a Dios, que tuviera temor de Dios y manifestar integridad, sería una maravilla como gobernante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también, como usted habla, de la gente que va a ponerse en contra, pues toda la sociedad, prácticamente todos los poderosos del mundo, estarían en contra de esa persona. Por eso, rara vez un cristiano puede ejercer libremente una autoridad o un gobierno. Pues hay intereses, hay un juego de intereses creados, como dijo usted. Pero sí, sería muy interesante, muy provechoso un gobernante íntegro. Exactamente, ¿no? Un gobernante íntegro. Me preguntaban la vez pasada porque yo había hecho un comentario sobre lo que era el programa, ¿no? El programa de gobierno, pues, de Perú Libre, ¿no? Y un hermano joven, que lo conozco hace muchos años, que era un muchachito, me decía, pastor, sería interesante que también haga lo mismo de Keiko Fujimori, ¿no? Sobre la corrupción. Pero, hermano, la corrupción equivale a decir que quien gobierne no sea un pecador. La corrupción, en otras palabras, es pecado. La ambición, la codicia, el no llevar la ayuda siendo gobernante al pobre, y es bíblico, ¿no? Dice que el que presta al pobre, presta a Dios. O sea, la Biblia misma enseña que una autoridad, un gobierno, debe ser para los pobres. En la Biblia se habla en el Antiguo Nuevo Testamento sobre las viudas.
los huérfanos, los ancianos. Dios exhorta a honrarlos, a los abuelos, a las criaturas, ¿verdad? Eso es, creo, algo muy importante. Entonces, este es un asunto del corazón, más que el plan o la actitud, es un asunto del corazón. Y por otro lado también lo que tiene que ver con lo que significa que pueda llegar una agrupación, ¿no? Y no sé si escucharon ustedes, yo anoche he visto un video donde habla el señor Cerrón y donde dice de que es un peligro, es una amenaza a la religión. O sea, para Cerrón, una vez que llega al poder, él va a ver la manera de desaparecer las iglesias. Claro, porque es su praxis, pues. O sea, es un materialista. Es un materialista. Es igual, en la clase proletaria, ¿quién es el enemigo? El burgués. Para Sendero, ¿quién era el enemigo? Los militares, el gobierno. Y para llegar al poder, marxismo-leninismo maoísta. 5 tesis de Mao. La muerte, el fusil, el arma, la hoz y el martillo. Entonces, no hay término medio aquí. Así como bien lo dice el hermano Juan, esa integridad, esa transparencia. Y yo lo que veo es que Dios, mire, a pesar que su pueblo se había rebelado, había desobedecido, y por eso les da el cautiverio, ¿verdad? Vemos también cómo Dios levanta a un hombre que sin ser del pueblo de él, los regresa. Y les da cuidado, les da protección para que levanten las ciudades, para que reconstruyan sus muros, para que nuevamente puedan llenar los campos áridos de campos de cultivo, de vegetación, y ahí manda los soldados medos persas para que los protegieran, hasta que se levantase el gobierno con sus propios soldados, con sus propios guardias, con su propia seguridad, con su propio sistema de economía, con sus monedas, porque era un caos. Como lo que ha venido a hacer Estados Unidos durante todo este tiempo con Israel, ¿sí o no? Recuerdo bien claro cuando el anterior gobierno, Donald Trump, el pastor Mike Pence, dijo él, dio una declaración pública, ¿no? Creo que fue el segundo día de haber asumido el gobierno. Estados Unidos es amigo de Israel. Estados Unidos es amigo de Israel. En otras palabras, ¿qué estaba hablando? A toda la comunidad del Medio Oriente. Si Libia, Irak, Irán, Arabia quieren atacar a Israel, ojo, tenga presente, aquí está Estados Unidos. Ahora Biden, miren, hasta ahorita Biden no se ha declarado absolutamente sobre Israel. ¿Por qué? Obviamente porque para Biden, Israel puede ser blanco de todo y desaparecer. Biden feliz, porque es un hombre que no tiene temor de Dios, ni desea tampoco que exista la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, el evangelio. Dice que va a una misa, pero hace poco ha declarado diciendo de que no sabe si realmente existe Dios. Qué lamentable, ¿no? Y que está impulsando ahorita políticas sobre lo que va a ser el plan Parenthood, o sea, el plan abortista de Barack Obama, lo quiere retomar Biden. ¿Se dan cuenta la cultura de la muerte? Entonces, acá estamos viendo algunos principios, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ver. Miren, Argentina ya aprobó el aborto. Chile, Colombia, Brasil. ¿Cuál fue el primer país? Y lo que me olvidé de decir en la conferencia juvenil de Comas, a jóvenes mayores. ¿Cuál fue el primer país en aprobar el aborto? A ver, ¿quién me lo dice, hermanos? En toda Latinoamérica. ¿Perdón? Argentina. No. El primer país en aprobar el aborto en toda Latinoamérica, o sea, las 3 Américas. ¿Saben quién fue? Cuba. Cuba. Ojo, como decía un finado famoso comentarista deportivo uruguayo, oído a la música. Cuba. ¿Qué gobierno? El de la Revolución Cubana. En los 60. Cuba aprueba legalmente el aborto. Un gobierno comunista. Entonces, pues, hay que ser incautos, hermanos, para no darnos cuenta lo que el enemigo utiliza a las ideologías. Y acá, como alguien me dijo, no se trata de que si es
Fujimori, no se trata, acá lo que se trata es, hermano, de poder ver realmente la amenaza que tiene el Perú. Y miren, yo de 10 venezolanos, 11 me han dicho, Perú le espera una Venezuela si llega fulano de tal al gobierno. Y hay una persecución en Venezuela también, hay un pastor bautista, pastor Pérez también me comentaba. Maduro les ha puesto muchos problemas a las iglesias evangélicas. Les piden documentos, requisitos, pagos, impuestos. Miren con la pobreza. Dice que el sueldo mínimo es $1.50 en Venezuela. $1.50. Es el sueldo mínimo, $1.50. Y le está pidiendo impuestos a las iglesias por impuesto predial, impuestos que paguen. Miren, en esta crisis económica de Venezuela, ¿de dónde van a sacar las iglesias? ¿Y qué ha amenazado? Cerrar los templos si no tienen dinero para pagarlos. Es lo que busca. Entonces, hermanos, al fin y al cabo, llegue quien llegue al gobierno del Perú, ¿verdad? Algo que compartíamos la semana pasada con un grupo de pastores de las 3 Américas. Estaban en Estados Unidos, había pastores mexicanos, de Guatemala, salvadoreños, Panamá, y de Latinoamérica estaba yo como peruano, había un pastor chileno, y otros pastores peruanos del norte, que si llegan regímenes comunistas al gobierno, uno de ellos quizás sea el Perú, quizás sea la iglesia tiene que doblegar esfuerzos en ayuno, en vigilia, porque el ataque va a ser frontal. El ataque va a ser frontal. ¿Sí? Ya lo dijo la ONU, el enemigo de los derechos humanos hoy en día, en el siglo XXI, es la religión, básicamente los cristianos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profesor. Adelante. Profesor, ¿cuál debe ser la iglesia ante un gobierno represivo, ¿no? Hacia las creencias religiosas? Tomándolo, por ejemplo, lo que dice Romanos 13:1, ¿no? Que sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no ha sido puesto sino por Dios. Prácticamente lo que está diciendo Pablo es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? No quiere decir que nosotros no tengamos que aceptar todo lo que ellos dicen, sino está hablando de una obediencia a un mandato, pero como dice, por ejemplo, en Mateo 22:17, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿no?, acerca de si era lícito dar tributo al César, Jesús le dijo, ¿no?, mostradme la moneda. Él dijo, ¿de quién es el rostro? Y ellos dijeron, de César. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Igualmente nosotros, ¿no?, tomando a la par este versículo de Romanos capítulo 13:1, nosotros al gobierno tenemos que darle respeto, ¿no? Como se dice, ¿no? Si es que ellos han establecido, pero ese respeto no tiene que cambiar nuestras creencias, porque si nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos que entender que la autoridad es terrenal, ¿no? Y que también hay una autoridad que está en los cielos. Entonces a quien se debe respeto, respeto, a quien honra, honra, y Dios dice no debas nada a nadie, pero como Jesús lo explicó, ¿no? Ahí, dad a César lo que es de César, ¿no? Darle al gobierno lo que es gobierno, y lo que es a Dios, a Dios. No tenemos por qué cambiar nuestra manera de creer, ¿no? Y yo me puedo apoyar, ¿no? Que puede haber mucha persecución, puede haber mucha tribulación para la iglesia, pero Dios siempre está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, esto está aquí en Eclesiastés capítulo 5, verso 8, nos dice, si opresión de pobres y perversión y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Siempre reconocer, ¿no?, de que Dios está por sobre todo, ¿no? De que puede levantarse una autoridad que sea represiva, ¿no? Que haya persecución, pero Dios siempre está en control de todo. Si como dice, puede haber uno alto, pero siempre hay uno más alto.
y hay otro más alto que ellos, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y por eso dice, no te maravilles si que hay opresión o como se dice, ¿no? Perversión de derecho, justicia, ¿no? Porque Dios está en control de todas las cosas. Y también como dijo en el libro de los Hechos, por ejemplo, también el apóstol Pedro, ¿no? Cuando a él le cuestionaron, ¿no? Le dijeron que ya no predique, el apóstol Pedro dijo, ¿no? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y como dijo también Gamaliel, ¿no? Si es que la obra es de los hombres, desaparecerá, ¿no? Y si es de Dios, no pueden luchar contra nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que perseverar, mantener nuestras creencias ante un gobierno que sea represivo, no tenemos por qué tener temor, porque Dios siempre está en control de todas las cosas, ¿no? Ese es mi punto de vista, profesor. Está bien, por supuesto que sí, pero eso no justifica el poder decir, bueno, si hay un gobierno comunista, amén, cuando nosotros mismos no oramos, no intercedemos. Si ahora estamos así, imagínense cuando venga el tiempo de la represión. ¿Cuántos realmente por su trabajo van a tener que renunciar a la fe cristiana? ¿O cuántos se le va a prohibir comunicar el evangelio? Entonces tú dijiste una gran verdad, ¿no? Cuando justamente estaban los apóstoles y dijeron, juzguen ustedes obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, el respetar, el honrar las autoridades está supeditado a que las autoridades no vayan contra leyes, contra los principios bíblicos. Entonces, nosotros no podemos decir, porque es un gobierno comunista, un gobierno ateo, ya yo voy a dejar de orar, porque el gobierno ha prohibido la oración. El gobierno ha prohibido predicar el evangelio. No puedo juntarme con cristianos, está prohibido. ¿Vamos a hacerlo eso en la práctica? Porque un gobierno terrenal me dice a mí que lo haga, yo no. Y si me dice, me voy a la cárcel, me voy a la cárcel. Si me denuncian, que me denuncien. Porque en primer lugar, para mí, yo tengo que cumplir con el evangelio, predicando el evangelio. Pablo dijo, somos deudores. O sea, tenemos una gran deuda. Si el Perú o un 40 o 50% está así de ciego, es porque de alguna forma, como iglesia, y esto yo le decía conversando entre pastores, los pastores tenemos que poner las barbas en remojo, porque cuántas iglesias nosotros hemos pensado, hemos hablado hasta que, no, la política es la política y lo de Dios es lo de Dios. Y muchos hermanos de la congregación dicen, hermanos, ¿y qué le parece? ¿Y qué opinan? No, hermanos, si llega el gobierno no importa. Entonces puedo votar, entonces, hermano, por este candidato. Sí, hermano, al fin de cuentas, Dios sabe quién va a llegar. Claro que Dios sabe, pero eso es desidia, eso es indiferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos estar preparados. O sea, ¿cómo bíblicamente formo y le digo a un cristiano que como cristiano no podemos ir por un candidato que abiertamente dice, pero es completamente falso? No creen en Dios. Entonces, allí justamente tiene que ver mucho una doctrina como les compartí hace poco, la apologética, ¿no? O sea, ¿por qué muchos cristianos ignoran estas cosas? Porque empezando nosotros mismos los pastores, tenemos que poner la barbas en remojo, no hemos enseñado a la iglesia lo que realmente la Biblia dice. En primer lugar, la honra es para Dios, luego es para el rey. No es que yo primero me someto al rey y luego a Dios, no. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto incluye también a gente incrédula, autoridades y gobernantes. Aunque claro, el principio es bíblico en cuanto a la sujeción espiritual del hombre, la mujer, esposo, esposa, pero también es un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, es cierto, Dios es soberano y Él puede permitir un gobierno represivo, y si es así, pues bueno, la iglesia va a tener que doblegarse en el Señor, pero me refiero también a que no por eso podemos claudicar o decir, bueno, pues si llega, llegaron, ¿no? Y además, por último, ¿qué tiene de malo? No, como no tiene nada de malo, por supuesto que sí, porque tengo que ir en primer lugar los principios bíblicos, ¿no? Los principios bíblicos. Y de alguna manera tenemos que compartir allí la palabra del Señor y buscar la dirección también de la iglesia para que pueda hablar el evangelio. Tengo un grupo de familia y mayormente ellos son de Cajamarca y más de uno dicen sí por el candidato tal y yo puse un texto bíblico, ¿no? Y me preguntaron, a mí me dijeron, ¿y qué opinas?
Yo digo, yo opino por un gobernante que en primer lugar tenga presente a Dios en su vida. Ah, estamos bien porque el candidato tal, yo le dije, hasta los demonios creen en Dios, pero los demonios tiemblan. El pecador, miren lo que hemos hecho, lo que hemos visto estos últimos dos expresidentes, el señor Kuczynski y el señor Vizcarra. Miren, hoy día estamos cosechando lo que ellos sembraron, sobre todo el señor Vizcarra. Nada de planta de oxígeno, nada de vacunas, nada de hospitales, ni planes para poder enfrentar el próximo año, o sea, lo que se venía ahora, y el señor Sagasti igualmente, ¿no? Mire, a tal punto que él se ha negado, mire, hemos perdido 3 meses, desde enero, febrero y marzo, a que ninguna empresa privada pudiese adquirir vacunas en el extranjero. O sea, hasta ese grado hemos llegado. O sea, es que su principio, su praxis, pues como de un marxista, de un comunista como el señor Sagasti, ¿no? Que si el pobre no tiene, y si el rico tiene para comprarse, allá, entonces que no se ponga ni el rico, pero tampoco el pobre. O sea, que los dos moran por igual. ¿Eso qué demuestra realmente? Una crueldad insana de una autoridad por quien deberíamos orar, ¿no? Y por quien en algún momento Dios le va a pedir cuenta por aquellas vidas que murieron estando como gobierno. Nosotros, la Biblia dice que debemos orar por las autoridades, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda o de los oídos sordos ante estas situaciones que están sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay importantes lecciones. ¿Quería decir algo, hermano? Algo rapidito ya para terminar. Profesor. Sí, con respecto a lo que usted dice, es verdad, nosotros Hay un poquito de interferencia con tu audio, mi estimado. profesor, ¿ahí me escucha? Parece que hay una interferencia con un cable que suena y se escucha el ruidito. No, yo quería decir lo que dijeron los apóstoles también, ¿no? Que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ¿no? Igualmente nosotros no podemos dejar de hablar de Jesucristo. Hay un poquito de interferencia. Si de repente lo escribes por el chat o para la próxima continuamos unos minutitos. Así que, hermanos, vamos a estar en la próxima semana, Dios mediante, vamos a ir a capítulo 6, pero vamos a dejar unos minutos también como hoy para intercambiar puntos de vista y de poder orar, hermanos, sinceramente. Aquí no es cuestión de que, como algunos, miren, hay un joven a quien yo le enseñé, es un hermano de un instituto, él es cajamarquino, y me dice, pero profesor, pastor, por lo menos él busca, ¿no?, la justicia social, ¿no? Y pone una foto, pues, de Mariátegui, de Vallejo, y de, no recuerdo quién más, y me dice, bueno, grandes peruanos, pensadores, y yo le escribo, pero personalmente el mensaje, yo le digo, pero ellos tienen en común algo, ellos no creyeron en Dios. No, sí, porque Vallejo escribió acerca de Dios, sí, pero si tú analizas bien, y él es de lengua y literatura, yo le digo, analiza bien la poesía de Vallejo, él tuvo un descontento contra Dios, un descontento contra Dios. Exactamente, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, exactamente, ¿no? Entonces, eso hace de que oremos, ¿no? Oremos al Señor para que por encima de todo, bueno, en su soberana voluntad, Él ya sabe que llegará al 28 de julio, Dios mediante, al sillón presidencial, ¿verdad? Entonces, oremos por eso, pero también preparémonos y compartiendo la palabra del Señor. Tengo un amigo que es marxista, somos amigos de años, y yo le contesto con versículos, y le hablo, no porque él es ateo, sino yo le hablo por la familia, yo le hablo por la vida. Entonces, le hago recordar los años que estábamos en el colegio, cómo nos criaron en nuestros hogares, y por ahí él va doblegándose, porque no tiene recurso. Y yo le digo, la familia es un tesoro terrenal de parte de Dios, incomparable, seas ateo o seas cristiano. El papá, mamá, hermanos, es un tesoro terrenal, no tiene comparación. Aunque él sabe que dentro del marxismo la familia es el blanco, ¿sí o no? La familia es el blanco, ¿no? ¿Para qué? Para justamente poder poner
sus tentáculos. Bien, queridos hermanos, Dios los bendiga. Estamos en comunicación y cuando tenga ya el video lo subo y les mando el link para que lo puedan leer y lo puedan ver. Y Dios mediante, la próxima semana estamos con el capítulo siguiente, que es Daniel en el foso de los leones. ¿Ok? Bien, hermana Marta, Dios la bendiga también. Gusto de verla, nuestra hermana Marta. Hermanos, pueden prender su micro, ya nos despedimos. Gusto de verlos, Dios lo bendiga. ¿Qué pasó? Cuídense, Dios lo bendiga. Dios los bendiga, Saludos, hermanos. bendiciones. Chao, hermanos, bendiciones.